Vamos a Juan capítulo 11, versículo 45 al 57, y le vamos a dejar a Luz que lo lea. Lo leemos nuevamente porque después se edita y tiene que estar el texto primero, sí. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Amén. Oramos. Padre, gracias, Señor, por cada texto de cada domingo, porque es tu palabra viva y eficaz, que tiene autoridad en sí misma, Señor. Lo único que hacemos es dar el texto, explicarlo, y sabemos que tu Espíritu, Señor, es el que convierte el alma, hace sabio al sencillo, Señor. Señor, oramos que tú hables en esta mañana. Gracias por este tiempo y cada hermano que viene, Señor. En tu nombre, amén, Señor. Terminando capítulo 11, uno de los milagros más impresionantes del Señor, el último milagro en Juan. Siempre Jesús causa división. Siempre hay división. Siempre es motivo de división por ser quién es y lo que Él es. Siempre el Señor va a llevar a las personas a creer o a no creer. Y esto es lo que está pasando acá. Juan describe primero la reacción favorable del milagro en el versículo 45, donde creyeron en Él. Algunos creyeron en Él. Pero luego, del versículo 46 al 47, el texto nos lleva a dos grupos que obviamente no creyeron en Él. Obligan a la gente, los hechos de Jesús y el Evangelio, obliga a la gente a tomar una posición, a favor o en contra. La decisión es libre, pero las consecuencias son inevitables. Y este sería el último milagro del Señor. Juan 3:36, San Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tres respuestas. Hay tres respuestas ante el milagro del Señor con Lázaro. Tres respuestas. La primera la vemos en el versículo 45, un solo versículo. Entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, lo que hizo Jesús, creyeron en él. Llama la atención en el versículo 45 que no nombra a Marta. No sabemos por qué. Puede ser que sin querer, puede ser que María tenía más amigos que Marta, puede ser que María era la que más aprovechaba el tiempo con Jesús y estaba con él, era más espiritual. No lo sabemos. Pero sí lo que sabemos es que provocó que muchos judíos creyeran en él. Y en este grupo
vemos que hay un grupo, porque no todos. En el versículo 46 ya se desprende que los que no habían creído fueron con los fariseos. Así que de todo ese grupo, que no sabemos cuántos eran, que habían venido a llorar y a estar con María y Marta, un grupo, versículo 45, creyó en él. Y creyeron, lo que dice la palabra creer, tiene una preposición que es eis y significa creer con confianza personal y compromiso de vida. Este tipo de creer es un creer salvífico, que es el que oramos que toda la iglesia tenga este creer. Si esto es claro, en la resurrección de Lázaro, como ningún otro milagro, logró finalmente doblegar la resistencia más acérrima de los judíos presentes y doblegó a muchos a creer en Cristo. Hermanos, la Biblia en Juan, por ejemplo, solamente en Juan, muestra que no todos los que creen es un creer salvífico o una fe genuina. Juan 2:23, por ejemplo, nos dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Juan 2:24, ahora nos acercamos al 25, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Muchas veces hemos explicado esto, porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. A diferencia de nosotros, ¿no? No podemos asegurar tal persona creyó y tal persona no creyó. Aunque por los frutos se conoce. Pero esta gente, en la fiesta de la Pascua en Juan 2, sería una campaña exitosísima, ¿no? Así, ¡wow! Muchos creyeron, levantaron la mano, pasaron adelante, oraron, lloraron. Y tenés ahí al predicador que dice, yo no creo en ello. No, pero ellos creen en vos. No, yo no creo en ello. Y esto se da porque el Señor era el mismo Dios que conocía el corazón. Muchos solamente creyeron viendo señales, pero no creyeron en Él. Juan 6:66 nos dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿ustedes quieren irse también? De los que decían ser discípulos, lo dejaron. Juan 8, muy próximo, estamos muy cerquita de lo que vinimos viendo. 8:30, San Juan 8:30, dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Qué lindo, qué impactante, qué bueno, qué fruto. Sin embargo, en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Acá te da una clave. ¿Crees? Sí, crees. Bueno, vamos a ver si crees, si permaneces. Lo mismo pasa en nuestras iglesias, ¿no? Mucha gente que pasa y dice, yo creí, no está más. Ni siquiera está en otra iglesia. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, 32 de Juan 8. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y ahí es todo lo que vimos en Juan 8, impresionante. De los que creyeron. Pero ¿cómo podemos determinar, cómo podemos decir que esta gente de Juan 11, 45 creyeron de verdad? Bueno, en primer lugar, el propósito de la resurrección de Lázaro era traer gloria a Dios. Y la salvación glorifica a Dios. Miren, 2 Corintios 4:15. Por favor, 2 Corintios 4:15. ¿Qué nos dice? Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Lo que quiere decir Pablo ahí que la salvación de muchos glorifica a Dios
Y si unís esto con Juan 11, versículo 4, cuando comienza el tema de la enfermedad de Lázaro, oyéndolo Jesús le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llegás al versículo 45, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María creyeron. Y el tipo de creer, esa preposición habla de una confianza personal y compromiso de vida. En primer lugar, porque Dios tenía pensado desde la eternidad todo lo que pasó con Lázaro para glorificarse a través de eso. Algo interesante. Eso debe cambiar nuestra motivación al predicar el Evangelio. Nosotros no nos debe motivar predicar el Evangelio por pasión de las almas. Lo que nos debe motivar al predicar el Evangelio es la pasión por la gloria de Dios. Cambia el enfoque, ¿no? Yo predico el Evangelio porque el poder no está en mí, sino está en la semilla, la parábola del sembrador. En la semilla. Y el hecho de que personas se conviertan trae gloria a Dios. ¿Se acuerdan que lo vimos en Efesios? Glorifica a Dios. Este grupo fue salvo porque creyó y porque cumplía el propósito de Dios de glorificarse a sí mismo a través de la salvación y a través de la enfermedad y muerte de Lázaro. En segundo lugar, miren versículo 48, por favor. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Si vos ves el versículo 47, el versículo 46, algunos de ese grupo, no todos, unos creyeron con compromiso, pero algunos de ellos fueron a los fariseos a chismearle a los fariseos lo que Jesús había hecho. No se quedaron con Jesús. ¿Cómo sabemos que eran verdaderos seguidores de Cristo y que estaban comprometidos con Él? Se quedaron con Él. Los verdaderos se quedaron con Él. No es los mismos del grupo del versículo 46. ¿Lo ves ahí? ¿Qué dice el 46? Algunos de ellos fueron a los fariseos. Hay un contraste. ¿Qué dijeron los fariseos 48? Miren, si le dejamos así, todos creerán en él, vendrán los romanos, destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Saben en qué se transformaron los creyentes para los fariseos? En una amenaza. Eran una amenaza para la falsa religión. Era una amenaza para ellos. Hermano, si usted ha conocido a Cristo, usted es una amenaza y, como diríamos nosotros, una piedra en el zapato para su familia. Usted es la piedrita, ¿se acuerdan de ese dicho? Decía, tuviste una piedra en el zapato, te molesta, no, te parás donde estás, te sacás el zapato y sacás la piedra. Ese es el creyente verdadero en el mundo actual. Si eso no pasa, algo no pasó. Miren, 2 de Timoteo 3, 12 al 15. 2 de Timoteo 3, 12 al 15. Sí. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no... A ver, lo leo yo. 3.12, 2 de Timoteo 3.12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hay una realidad. Una persona que quiere vivir como Cristo vivió, ser santo, te van a perseguir, en alguna u otra forma les vas a molestar. Juan 15, por ejemplo, San Juan 15, versículos 18 al 20. Si el mundo os aborrece, dice, amaos los unos a los otros. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo,
el mundo amaría lo suyo. Anoche estaba viendo que nunca lo había visto. ¿No vieron el programa que hay en Canal 13 ahora con Dante Hebel? A la noche, no, 13, a las 11 de la noche. Es espantoso, pero es hermoso para el mundo. Digo, wow, una persona que antiguamente predicaba de Dios, o se dice pastor, con Bono, con Tinelli, en un perfecto showman, transmite desde Los Ángeles. Es impresionante. El mundo los oye. El mundo los oye. Él no es una piedrita en el zapato para ellos. Abrí la Biblia y predicá lo que dice del pecado en ese programa. A ver si seguís en el aire. Abrí la Biblia. Hermano, la segunda evidencia de que sos genuino creyente es que sos una amenaza. Sos una molestia. Y si no has predicado el Evangelio de verdad a tu familia y nunca se ha ofendido por lo que le has dicho, no te conformes a este mundo. Si dejamos así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar. Eran una amenaza si ellos crecían, y lo fueron. En tercer lugar, hay un contraste entre el grupo entre este grupo y el que va a decirle a los fariseos. Algunos de ellos fueron a los fariseos, versículo 46, y les dijeron lo que Jesús había dicho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos, versículo 47, se reunieron en concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, tremendo. Lo que le decía recién, este grupo se quedó con el Señor, no fueron con ellos. Se quedó. Fueron una amenaza. Fueron salvos para la gloria de Dios. Pero se quedó con el Señor. No salieron corriendo con el resto. Unos se fueron con los fariseos. El resto, yo no sé qué pasó con Lázaro. ¿Se acuerdan lo que vimos, no? Estamos en el capítulo 11. Versículo 44 dice, el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desátenle y dejarle ir. Yo me muero de espanto, de alegría, no sé. Y queda el misterio de que Juan nos dijo, ¿pero qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Lo desataron? ¿Salieron todos abrazados cantando y gritando con Lázaro? Otro se asustó y dijo, un zombie, no sé. Pero todo un grupo, nos dice el versículo 45, creyeron y se quedaron con él. El otro se fueron con los fariseos. En Marcos 5:18, cuando Dios salva al gadareno, el endemoniado, tremendo, espantoso, espeluznante, toda la historia que nos muestra en Marcos capítulo 5. Versículo 18, después que el gadareno le sacan los 500 millones de demonios, caen a los cerdos caen al agua. Él queda sentado en cabal juicio a los pies de Jesús. Miren lo que le dice. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Y después dice, no, anda, sí, léelo, por favor. El que sigue. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermano, la tercera evidencia de ser salvo es que querés estar con Jesús. Querés estar con el Señor. No podés estar solo. Separado de mí nada podés hacer. Siempre pasaba esto con el Señor. La gente quería estar con Él. No querían que se vaya. ¿Qué le parece a usted si hubiese conocido al Señor? Si hubiese ido, ¿no lo invitaría a su casa a charlar, pasar toda la noche charlando, hablar, estar con Él? Una evidencia de haber nacido de nuevo es que estás con el Señor, buscas hablar con Él, buscas de su pueblo, buscas congregarte, buscas tener comunión. Hay obras que se manifiestan y una es esta, estar con Él. ¿Qué fe tienes? ¿Es así una fe de compromiso? ¿O hay que exhortarte a que te congregues porque si no, no lo haces? Adán, cuando estaba en pecado, lo primero que hizo se escondió. No quería estar con Dios. Se alejó.
El hombre, al estar en pecado, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cada cual se apartó por su camino. Una evidencia de no ser salvo es que no querés saber de Dios. ¿Eres una amenaza para los incrédulos? ¿O todo está bien? ¿Molestaste alguna vez a un incrédulo con lo que vos creés? No te estoy diciendo molestarlo en forma ofensiva. El evangelio ofende. Llega un momento que quedan ahí. La segunda reacción que hubo con este milagro es oposición. La primera es que creyeron, amén, pero es lo más chiquito, ¿no? Juan resalta más del versículo 46 en adelante. Algunos de ellos fueron a los fariseos, versículo 46, y les dijeron, luz por favor, hasta el 53. Les dijeron. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y le dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Hasta ahí vamos por parte. En primer lugar, versículo 46. ¿Quiénes son estos algunos? Observación del texto. ¿Quiénes son estos algunos? Bueno, estos algunos depende del versículo y del contexto anterior. Son los que habían en gran parte presenciaron el milagro. Hermano, fíjate esto. Presenciaron el milagro de la resurrección de Lázaro, que estaba muerto hace 4 días, completamente descompuesto su cadáver. No creyeron en Jesús con todas las pruebas indubitables. No creyeron. Aunque algunos creyeron genuinamente, algunos se dirigieron a los asesinos del Señor. Impresionante. Esta respuesta de incredulidad nos recuerda Lucas 16:31, cuando el Señor le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hermano, ¿te das cuenta que los milagros no hacen que una persona crea? No lo hace. Es el corazón. Dice, la causa principal de la incredulidad no era falta de información, tenían bastante información, sino un corazón de rebeldía a la autoridad divina y su palabra. Un corazón de rebeldía a la autoridad divina. Las pruebas las tenían, las sabían, tenían bastante información. Y estas personas que fueron los fariseos lo presenciaron, vieron todo. El cuadro descrito en versículo 47 es interesante. Dice, los líderes máximos de los judíos, como frotando las manos, preguntándose unos a otros qué solución darían a este problema. El primer grupo que fueron los principales sacerdotes. Son los sumos sacerdotes, los cuales eran saduceos. Interesante. Si bien la reunión con el Sanedrín fue informal, es saber lo que tenemos que saber, que los fariseos y los saduceos no se trataban entre sí, eran enemigos. No se llevaban bien, tampoco tenían en común la misma doctrina. Los fariseos eran estrictos en cumplir la ley y sus tradiciones. Los saduceos rechazaban la resurrección de los muertos y la existencia de los ángeles. ¿Y qué le van a decir esta gente a los saduceos que no creían en la resurrección? Vimos cómo levantó a un muerto totalmente descompuesto. De 4 días lo vimos. Está haciendo muchas cosas. Qué increíble, ¿no? A pesar de sus diferencias entre los fariseos y los saduceos, su odio común a Jesús les llevó a unirse en contra de él
Los unió la amenaza que Jesús representaba para ellos de perder la influencia en el pueblo. Versículo 47. Entonces los sacerdotes, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en concilio y dijeron: ¿qué haremos? ¿O qué debemos hacer? Porque este hombre hace muchas señales. 48. Si le dejamos así, todos creerán en él. Esa fue la agenda de reunión. ¿Qué debemos hacer? La agenda de reunión. ¿Qué vamos a hacer? La preocupación era que Jesús hacía muchas señales. Había mucha prueba de autenticidad. Ellos eran maestros de ignorar voluntariamente las evidencias, como fue con el joven ciego. ¿Se acuerdan todo el capítulo 9? Todas las evidencias de que habían sido ciegos fue a los papás del ciego. Dice: sabemos que es nuestro hijo porque nació ciego. 9:40 dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron al Señor: ¿acaso nosotros también somos ciegos? 41 de capítulo 9 dice: si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís: vemos, vuestro pecado permanece. Nosotros tenemos una forma de decir lo que dijo el Señor: no hay peor ciego que el que no puede ver. El que no quiere ver, perdón. El que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Estos eran los fariseos y los saduceos. No querían, rehusaban creer en Cristo voluntariamente. Aunque el obrar de Dios era tan evidente, sus vidas solo estaban recubiertas de religiosidad hipócrita. Su temor era que todos terminarían confiando en Jesús y comprometiéndose con Él, versículo 45, y tal movimiento masivo daría lugar a la intervención violenta de los romanos. Y ese temor, escuchen esto, ese temor después se hizo realidad. Aunque ellos rechazaron a Cristo, se hizo realidad. Josefo afirma que en el año 70 después de Cristo, 1.110.000 judíos murieron durante el asedio, los cuales la mayoría eran judíos. Además, 97.000 judíos fueron capturados y esclavizados. Muchos huyeron de la zona de todo el Mediterráneo. Tito, miren esto, ¿están despiertos? Tito, el emperador Tito, se negó a aceptar una corona de la victoria decretada por el Senado de Roma, ya que dijo: no hay mérito en derrotar a un pueblo que ha sido abandonado por su propio Dios. Tremendo. Lo abandonaron voluntariamente a Dios y Él los abandonó a ellos. Por eso 49 al 53, por favor, entra en escena Caifás. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que aquel era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Caifás es un sobrenombre del sacerdote, que significa Cefas. Pero dice la expresión de aquel año indica un nombramiento anual, pero seguramente se refiere a ese año como el de la suprema revelación de Dios en la muerte y resurrección de su Hijo. Y no que Caifás ocupó el puesto solo en ese año. En realidad Caifás, que es el yerno de Anás, recibió el puesto del cual sirvió unos 18 años, desde el 18 hasta el 36 después de Cristo. Sin embargo, en alguna manera su suegro, Anás, siguió ejerciendo cierto poder en el Sanedrín. Le tocó a Caifás, a este Caifás, el cuestionable honor de presidir el juicio y condenación de Jesús en aquel año. Les dijo: ustedes no saben nada. Versículo 50, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. La forma que tenía de ser este sumo sacerdote era ruda, su trato era desmerecedor. ¿Vieron lo que dice? Ustedes no saben nada, le dije. Ustedes no saben nada.
Lo que dijo es esto: o él muere o el pueblo muere. Odiaba a Jesús. Tenía un falso patriotismo. Lo que él quería era que matara a Jesús. Versículo 51 dice: esto no lo dijo por sí mismo. ¿A qué se refiere? Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Lo que no significa es que alguien lo presionó a decir eso. Lo que sí significa que él no podría imaginarse que Dios estaba usando su macabro plan para su propio propósito. Dios estaba usando a Caifás. Levíticos 9:3 nos dice la verdad acerca del macho cabrío. Y a los hijos de Israel le hablarás diciendo: toma un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para el holocausto. Jesús sería ese. Jesús sería ese. El versículo 52 nos muestra que el alcance de este sacrificio no sería solamente judíos y judíos de la diáspora, sino gentiles. Nosotros estábamos en este plan. Todo fue aprobado, hermanos, en este día. Este día, o sea, hoy domingo estamos leyendo este texto donde en ese día se aprobó el decreto de matar a Jesús. Ahí llegamos a Juan 11, con el milagro de la resurrección de Lázaro. Por eso, el versículo que sigue, versículo 54, por favor. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Hasta el tiempo de la Pascua, estamos en días antes de la Pascua, semanas antes, hasta el tiempo de la Pascua el Señor anduvo no en el desierto, sino en lugares sin el peligro de los judíos, hasta que llegó su hora. Hebreos 10, por favor, si me acompañan en esta mañana. ¿Qué saco de esto? Bueno, Hebreos 10 es muy fuerte. Y quiero decirte a vos que estás viniendo y escuchando una y otra vez el Evangelio. Hebreos 10:26 habla a los judíos. Pero mira, si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 28, por favor. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundicia la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Venís escuchando el Evangelio domingo tras domingo, semana tras semana. Estás yendo a una iglesia, estás yendo a esta iglesia, pero no haces nada. Tenés todas las evidencias, tenés las escrituras, te hablan. Viste bautismos en la iglesia, viste personas que cambiaron su vida, Dios cambió su vida. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Llegará un punto en que vas a estar en las manos de Dios. Y dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios, del Dios vivo. Horrenda cosa. Ellos lo rechazaron. Ahora lo interesante es cómo termina. Versículo 55. Y estaba cerca la Pascua a los judíos, porque creyeron unos, otros se endurecieron. Pero miren esto. Estaba cerca la Pascua a los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Bien, ok. Y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros. Vamos a hacerle un poquito porteño. Che, ¿qué les parece? ¿Vendrá la fiesta? Dirían así. ¿Qué les parece? Eso es lo que dice el versículo 56. 57. Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le arrestasen, le prendiesen. ¿Saben cuál es el tercer grupo? La tercera reacción. Puedes creer en Jesús, puedes endurecerte y no te importa nada,
O podés estar viniendo y ser indiferente. Te da igual. Estás con tu mamá, con tu papá, con tu tío, con tu abuela y escuchás, pero la verdad no te mueve un pelo. Pero tenés curiosidad y venís y escuchás. Está lleno de gente así. Alguien dijo, la indiferencia es hermana de la incredulidad y prima de la indecisión. Las tres, la indiferencia, la incredulidad y la indecisión, conforman la peor de las decisiones. La peor de las decisiones. Esta festividad duraba la Pascua entre 7 y 8 días. Una de las 3 grandes fiestas de la peregrinación. Algunos estiman que había más de 1 millón de personas agrupadas en la ciudad durante las fiestas principales. Pero el versículo 56 nos muestra que buscaban a Jesús. Qué lindo, ¿no? Sí, buscaban. Estando ellos en el templo se preguntaban eso, pero este grupo no mostraba interés. No mostraban compromiso. Hermanos, este grupo es el de Juan 19 y 14 al 16 que dice, crucifícale, danos a Barrabás. Estos indiferentes, estos que no respondieron con un compromiso, se aliaron después con lo que odiaban a Jesús. Si sos indiferente con el Señor y dices, no, yo no lo odio, lo vas a odiar, lo odias. Lo vas a negar. Termino en Marcos 6, 20 al 27, había un hombre que llevaba al banquito la pava, el mate, a la cárcel donde estaba Juan el Bautista, y dice que le oía de buena gana. El mismo pasaje de Marcos 6, 25 al 27, te muestra que después Herodías hizo una danza, todo. Dice, Herodes temía a Juan, y lo oía de buena gana, como estás hoy acá. Ah, qué lindo, qué buen mensaje. Está bueno. Qué bien, me gusta. Tengo simpatía, me gusta escuchar de Jesús, pero no hiciste nada. ¿Sabes lo que hizo Herodes después? Le cortó la cabeza a Juan el Bautista. ¿Saben lo que hicieron los judíos después? ¿Saben lo que hizo esta gente que preguntaba, che, ¿vendrá a la fiesta? Pidió que le crucifiquen, porque no había un compromiso. No lo había. Muchos respondieron con fe comprometida y se quedaron con él. Muchos como acá. Otros fueron indiferentes, curiosos, superficiales, con una fe totalmente falsa. No le importaba, eran curiosos. Y algunos fueron mortalmente hostiles. No quisieron ver, no le interesaba ver, no querían saber nada. Lo que sí vemos que al final los indiferentes y los hostiles se amalgamaron y se unieron en contra y la muerte y por la muerte de Jesús. ¿Cuál ha sido hasta ahora la respuesta al Evangelio de Cristo que venís escuchando? Quizás no eres hostil, pero eres indiferente. La indiferencia es la peor de las decisiones, juntamente con la indecisión. Oramos, Padre, gracias por este texto que nos recuerda las verdades elementales del Evangelio, con todas las evidencias que tenemos en las Escrituras, en tu obrar día a día, en los testimonios de personas que han conocido la salvación. Ayuda, Señor, a que entre nuestros hijos, vecinos, compañeros, los que les hablamos en el trabajo, esposos, esposas, no salgan de la indiferencia, Señor. Tú les salves, Señor. Oramos por ellos. Gracias por esta verdad y como vimos en el primer versículo 45, que seamos de los que se quedan con Jesús, los que quieren estar cerca a tus pies, escuchándote, oyéndote, sirviéndote. Ayúdanos, Señor, a seguir como la iglesia de Éfeso, tú le exhortaste a seguir en el primer amor, Señor. En tu nombre. Amén, Señor.